un ataúd con 4 velas, una en cada esquina. Las velas estaban ardiendo muy intensamente y si se dan cuenta, todo está bien tupido y aquí exactamente en esta zona está limpio, vean. Aquí está muy limpiecito. En una de las esquinas estaba sentada una viejecita, una mujer ya muy mayor, vestida de negro, con un velo o con un rebozo que le cubría la cara. ¿Por qué en medio del monte iba a haber un ataúd, una persona velando un cuerpo, una sola persona, una sola viejita? Allá está un nopalito, ahí con ese nopalito tiene de fondo el Cerrito del Calvo. Más o menos ese nopal nos dieron de seña para que supiéramos que ahí había una sepultura de hace muchísimos años. Ahí le quitaron la vida a una persona ya hace bastantes años. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hola, soy Ana. Luis Carrillo, bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues hoy nos encontramos acá por un camino que nos lleva de Buenavista hacia Los Aparicios. Exactamente aquí al pie del Cerro del Calvo, mi gente. Y fíjense que venimos en esta ocasión a mostrarles una supuesta represa que hay desde los tiempos de la hacienda de Buenavista. Nos dicen que es una presita pues que muy pocas personas saben dónde está. Sí está bastante escondida, pero ya la encontramos, se las queremos mostrar porque aquí hay historia, mi gente. Entonces vamos a conocerla. Miren, pues ahí está el Cerrito del Calvo, supuestamente, ¿verdad? Aquí hay 2 cerritos muy conocidos, muy emblemáticos. Este es el Cerro del Calvo, si no me equivoco. Y allá más enfrente, ya más casi para llegar a Los Aparicio, el de San Francisco. Y fíjense que aquí, mi gente, hay una historia. Supuestamente se dice que hace muchos años aquí picó una culebra. Según yo, una culebra pues vendría siendo un chorro de agua, ¿verdad, Ana? Sí. Un chorro de agua en una tormenta que baja y a veces topa en la tierra y hace unos boquetones, hace unos hoyonones. Y aquí supuestamente pegó uno. Por ahí un señor que es originario de aquí de Los Aparicio nos platicó que él en su infancia fue junto con su papá, por ahí se asomaban ese hoyo. Su papá le dijo, no te arrimes mucho porque ha de estar profundo. Por ahí dejaron caer una piedra y creo que sí está profundo y aparentemente se escuchaba agua en el fondo. Pero pues de eso ya hace muchísimos años, quién sabe si hoy en día todavía tenga, ¿verdad? Si todavía tenga agua ese hoyo, apenas y preguntándole a la gente de la comunidad si saben andar por ahí, si saben de ese lugar y ver si todavía tiene agua. Aquí estamos ya en la represa. ¿Qué pasó, Ana? Ana se encontró una piedra medio extraña. A ver, vamos viendo. ¿Qué se te afigura? No sé, como piedra volcánica o qué. Brilla. Está curiosa la piedrita. Esta represita, mi gente, miren. Ya anduvimos Ana y yo por aquí explorando. Aquí está la represita. Una represa muy antigua. Supuestamente pues el hacendado de aquellas épocas la construyó. En aquellos años pues llovía bastante, llovía mucho. Y pues donde quiera aprovechaban para hacer sus represitas. Yo tengo el dato de uno de los últimos hacendados de aquí de Buenavista, el señor Jesús Arechiga, pero pues eso fue más recientemente, años atrás hubo otros dueños, otros hacendados por ahí preguntando, nos hablan de un apellido Caldera y de un apellido Campa. Y a mí me llama la atención si tendrá algo que ver con la familia Campa y cosas de por allá de Valparaíso, el conde de San Mateo. Pues tenían mucho territorio, pues se dice que ellos viajaban a la Ciudad de México y casi no se salían de sus terrenos. Imagínense, eran personas muy poderosas en aquellos años, que tenían mucho dinero y muchas propiedades, gente muy poderosa. Bueno, entonces miren mi gente, vamos a recorrer esta represita. Y ahorita vamos a salir donde supuestamente antes era el camino, porque el camino por el que llegamos está hecho pues ya más recientemente, pero el camino original es otro que ahorita lo vamos a buscar por ahí entre la maleza para mostrárselos, porque ahí sucedió una historia muy interesante. Pero antes de eso, yo quiero explorar esta represita. Fíjense, a mí me gusta mucho ver el tipo de construcciones que se hacían más antes, las construcciones que hacían aquellos hacendados de nuestros antepasados, la gente que les trabajaba. Nos dicen que aquí pues ya no hay mucha agua, ¿verdad? Ahorita a lo mejor no sé, porque
A lo mejor porque no ha llovido, pero se dicen que aquí se formaban unos charcos muy grandes donde la gente aprovechaba y se venían a bañar. Imagínense, yo me imagino que debe ser muy interesante venirse a un día de campo aquí, ¿verdad? Mi gente, ¿saben qué? De antemano les pido una disculpa porque andamos un poquito engripados y se me dificulta mucho ahora para hablar. Se me reseca bien feo la garganta y andamos ahí todos mormados. La gripita, mi gente, ahorita los climas están bien duros. Pero miren nada más el tipo de trabajo que se hacía en aquella época. Híjole. Qué chulada, qué chulada de lugar, la mera verdad. La mera verdad, aquí se ve el poderío que tenían en aquellos tiempos las haciendas. Este tipo de construcciones muy bien hechas, muy bien construidas, pues que aún siguen de pie, vean nada más. Y ahí está emanando un chorrito de agua, Muy probablemente venga corriendo algo de agua por el arroyito. Y aquí está, miren, a ver si no nos hundimos aquí en la tierra húmeda, en la arena húmeda, perdón. Miren, el chorrito de agua. El chorrito de agua que desde dónde vendrá. Y miren nada más el grosor que tenían estas cortinas. Estas cortinotas, vean nada más. Puro trabajo de cantera, pura piedra de cantera. Por aquí a los alrededores yo me imagino que había muchos bancos de cantera, donde tenían a la gente sacando la piedra y luego venían y la acarreaban aquí y aquí la trabajaban para darle forma y sentarla. Estas represas las construían con pura cal de piedra, no había cemento, era pura piedra de cal. Y miren, ya está ese arroyito, me imagino que era como una compuerta. Ahí era una compuerta, yo creo, para abrirla en el tiempo de aguas cuando se llenaba. Yo me imagino. Miren nada más qué piedra, no, imagínense para acarrearlas. Yo me imagino que en carretas las estiraban con mulas, yo me imagino, no sé. No sé cómo sería la forma de trabajar en aquellos años. Pero a mí se me hace muy impresionante. ¿Cómo ves, Ana? Pensé que era una víbora. Es una manguera que alguien dejó ahí. Ana siempre anda con el temor de las víboras. No, pues no se crean, yo también. Desde aquella vez que le caminó una chirrionera por la mano, no anda a gusto cuando andamos en este tipo de lugares, mi gente. Hace un tiempo, a lo mejor si les tocó por ahí ver ese videito donde le pasa una víbora por la mano. Estaba ella sentadilla y por ahí le pasó la víbora y le sacó un sustazo. Pues bueno, mi gente, fíjense que esta represa no sabemos qué tan antigua sea, no sabemos qué tantos años hará que se construyó, sabemos que es de los tiempos de la hacienda. Yo me imagino que unos 150, 200 años, si no es que más, ¿verdad? Pero vinimos aquí, mi gente, porque fíjense que aquí hay dos historias. Aquí hay dos historias que ahorita les voy a platicar. Allá arribita, allá se alcanza a divisar un nopal, si se dan cuenta. Allá está un nopalito. Ahí con ese nopalito tiene de fondo el Cerrito del Calvo. Más o menos ese nopal nos dieron de seña para que supiéramos que ahí había una sepultura de hace muchísimos años. Supuestamente ahí falleció una persona, o bueno, ahí le quitaron la vida a una persona ya hace bastantes años. Por allá, entradito en los 1900. Supuestamente había un señor por aquí en los alrededores que era de esas personas que creía mucho en los sueños y ya tenía un tiempo soñando que su mujer lo engañaba con otro señor de aquí mismo de la comunidad o con otro señor de la comunidad donde él vivía, porque no sé exactamente de dónde era el señor, pero supuestamente soñaba que su mujer le era infiel con ese otro señor, con ese vecino por ahí. Y aunque muchas veces ese hombre le llegó a reclamar a la esposa que por qué soñaba tanto eso, cuál era el motivo, que de seguro sí lo estaba engañando, pues la señora le decía, no hombre, no seas ingrato, ¿cómo crees que yo te voy a estar engañando? ¿Y cómo crees que con ese señor es alguien de respeto? Es alguien de respeto, no, dice, entonces yo por qué sueño tanto eso, algo significa ese sueño, y yo para mí que me estás haciendo tonto. Pero pues sí, tan taruga para decirme que sí. Yo para mí que me estás haciendo tonto. No, ¿cómo crees? No seas ingrato y ni se te ocurra decirle nada a ese hombre, porque nomás vas a quedar en vergüenza. Pues era un sueño tan recurrente, lo soñaba tan seguido, que al señor cada vez se le metía más en su cabeza, que pues probablemente algo estaba pasando. Hasta que un día se lo topó
y le reclamó. Le dijo, oye, yo tengo la sospecha de que tú andas queriendo andar con mi mujer. Tú algo traes. No, hombre, ¿qué pasó, hombre? ¿Cómo crees? Sí, a ver si vamos viendo eso. A ver si lo vamos arreglando porque yo no sé por qué todo el tiempo estoy soñando lo mismo. No, mira, déjate digo una cosa. Yo sería incapaz. Sería totalmente incapaz de meterme con una mujer casada y menos con la tuya. Porque es una mujer de respeto. El simple hecho de yo insinuarle o pedirle algo, yo sé que ella va a reaccionar mal y yo voy a tener problemas, entonces no. Pues el señor no se quedó a gusto. El hecho de haberlo confrontado, pues como que le metió más dura la idea. Y por ahí platican que en una ocasión aquel señor salió a la leña y este hombre lo estaba espiando. Y dicen que venía exactamente ahí por esa zona, miren. Ahí está aquel nopalito. Ahí está, al frente del Cerro del Calvo. El señor iba pasando por ahí, este señor lo venadió y desgraciadamente ahí le arrancó la vida. Ahí le quitó la vida y por ahí se dice que todavía hace un tiempo ahí estaba una crucita por ahí y unas piedritas donde no sé si sea nada más como para recordar el lugar donde él fallece o ahí lo sepultó. No sabemos exactamente, pero fue ahí más o menos donde está ese nopalito donde sucedió esta historia. Entonces, pues ustedes saben, mi gente, que todo tiempo nosotros estamos con la posibilidad de que si ahí sucedió una tragedia, muy probablemente se escuchen los ecos de lo que pudo haber pasado en aquella ocasión. Es muy probable andar por aquí a deshoras o a la hora que muy probablemente sucedió y a lo mejor pudiéramos revivir esa situación, escuchar esos ruiditos. Miren, nomás que ando viendo que Ana anda bien trepada, ten cuidado, no te vas a resbalar. Nomás me responde que sí con la cabeza, porque no crean, mi gente, eso de andar explorando de repente tiene sus peligros, también un resbalón o algo y está peligroso. ¿Mande? Bueno, Ana se trepó a la cortina, pero dice que no hay mucho por dónde bajarse, a lo mejor se va a tener que regresar por acá y yo quiero mostrárselas por el otro lado. Entonces pues vamos a ver, mi gente, porque ahorita los voy a llevar, ay caramba, ahorita los voy a llevar a otro lugar donde también sucedió una historia. Es que saben que, mi gente, estas comunidades, estos ranchitos son ranchos ya muy viejos, son ranchos muy antiguos. Algunos de ellos fueron estancias de haciendas. Está la hacienda de Buenavista, muy cerquitas aquí está también la hacienda de Santa Fe. Entonces son ranchos muy viejos que tienen mucha historia. Y suceden muchas cosas en el sentido de lo desconocido, de lo paranormal. Y estoy viendo que allá Ana quedó colgada de la cortina, no, ya se echó el brinquito. Dije, creo que ya se atoró. A ver, ¿por dónde vas a salir? ¿Por dónde vas a salir? Siempre sí me vine a seguir a Ana, mi gente, porque saben que se me hizo muy interesante para mostrarles acá del lado donde ella anda. Está muy interesante. Por ahí estoy viendo como una especie de arquito que quiero investigarla. Allá está Ana, miren. De hecho ya la anda grabando esa entradita. Trabajos muy bonitos que hacían con cantera. Nomás que andamos un poquito agitados, mi gente, porque andamos subiendo y bajando y brincando y pues bien malos, ¿se imaginan? Pero bueno, es un esfuerzo que andamos haciendo porque vale la pena. Vean el lugar. Vale mucho la pena mostrárselos. ¿Qué es ahí, Ana? Pero me llama mucho la atención la estructura. Sí, verdad, el arquito pues, pero como en pico, mira. ¿Esas serían entradas para los animales o qué? O para que corriera el agua, ¿verdad? Para que no se detuviera. Era como un pequeño desagüe, Pero mira. el diseño, yo nunca había visto así ese diseño. Es como más, como más gótico, ¿verdad? Como más... Ajá. No, yo sí, como no, en la escuela de la Torre en Jerez. Hay No, una... pero en una represa no. Sí, también hacen en arco y en pico y así. Más bien no te ha tocado. Como la escuela de la Torre, mi gente. Tenemos la escuela de la Torre ahí en Jerez. Un edificio que tiene un estilo de construcción muy curioso, muy bonito, muy bonito. Y precisamente quien diseñó esas portadas, esa fachada, fue un arquitecto de aquellas épocas, de aquellos años, que era originario de aquí, de esta comunidad, de los Aparicio. Se dice que aquí nació.
se dice que aquí nació, pero vamos a investigar un poquito más sobre eso para platicárselos, mi gente. Él fue el que construyó ese edificio de la Torre en Jerez y la Torre Norte, si no me equivoco, de la Catedral en Zacatecas. Ahora sí, vamos porque quiero mostrarles donde supuestamente pasaba el camino en aquella época. En aquella época pues de los hacendados, yo me imagino. Porque ahí hay una historia que platicaban unos viejitos ya muy mayores que les sucedió pues en su juventud. Les tocó vivir una situación pues un poquito fuerte que los alarmó. Y ellos llegaron al punto de decidir entre ellos mismos no platicarlo para evitar habladurías o que la gente los fuera a juzgar de locos. Pero afortunadamente ellos, para desahogarse, sí se lo platicaron pues a las personas para ellos de más confianza, gente que probablemente sí les iba a creer. Y gracias a esas pláticas es que nosotros nos alcanzamos a enterar de esta historia. La mera verdad, tengo muchas ganas de contárselas porque el hecho de imaginármelo, la verdad yo no sé cómo hubiera reaccionado yo a esa situación. Entonces vamos para allá para mostrarles y platicarles exactamente dónde es donde se dice que sucedió esta historia. Entonces nomás déjenme ver por dónde me brinco, porque aquí sí voy a ocupar la ayuda de Ana y ella va a ocupar la mía para salirnos de aquí. Ya dimos ahora sí con el caminito, con la veredita. Por acá anda Ana con el señor Gumaro, que fue quien nos trajo. Él nos dijo que él sabía dónde estaba esta represita y nos hizo el favor de traernos para conocerla. Por aquí anda el señor, miren. Supuestamente se dice que aquí pasaba un camino, aquí pasaba el camino. Pues yo me imagino que probablemente era el camino real de aquella época. Era por donde transitaban, mi gente, porque el camino por el que ahorita llegamos, pues no es el original de aquella época. Ese es más reciente, ese es más nuevo. Pero nos dice don Gumaro que en aquella época por aquí era por donde pasaba la gente, ¿verdad, don Gumaro? Así es, Luis. Ey. Yo aquí pasaba cuando iba a la escuela a Buenavista. Usted por aquí pasaba. Entonces venimos aquí, mi gente, porque don Gumaro nos platica pues que este era su andar cuando él iba a la escuela. Él se venía caminando por aquí, por eso él ubica muy bien este pedazo. Miren, y sí, aquí se alcanza a formar una vereda. Miren, los árboles hicieron ese espacio. Yo imagino que ese era el camino. Don Gumaro nos dice que él también piensa lo mismo. Entonces, aquí sucedió una historia muy interesante que ahorita les voy a platicar. Aparentemente en aquellos años pues estaba igual así, lleno de maleza. Él dice que había como muchos jarales. Y sucedió una historia, mi gente, que a mí me causa un poquito de escalofrío el imaginármela, Pero ahorita, déjenme nada más me ubico bien por dónde más o menos es que nos platican que sucedió aquello. Nada más quiero ubicarles el punto más o menos exacto. Y sí, ahorita les platico. Pues se dice, mi gente, que más o menos por ahí, por el 1930, había un grupo de jóvenes que estaban yendo hacia Tepetongo a hacer su servicio militar, a marchar, como le nombraban en aquella época. Y por ahí, dos jóvenes originarios de acá de Los Aparicio salieron de hacer su servicio. Por ahí se entretuvieron, yo me imagino que por ahí con las amistades, con los amigos que habían hecho por allá en aquel lugar. Y se echaron pues unos alcoholitos. Andando en la parranda y en la plática, se vinieron pues me imagino yo, o creo yo, que venían en sus burros. Ellos se movían en aquella época, la gente pues en burritos, a duras penas, y el que podía y el que no, pues caminando. Pero este par de jóvenes afortunadamente sí tenían sus burritos, por lo menos para moverse, y venían pasando justo por este camino, pero ya tarde. Ya sería por ahí la 1, 2 de la mañana cuando ellos venían pasando, en completa oscuridad. Ese día se dice que la noche era muy oscura, y al pasar exactamente aquí, nos dieron como referencia estos mezquites, más o menos. Al pasar ellos por aquí, voltean hacia este lado, hacia el monte, entre una jaralera y una huizachera. Pues yo me imagino que era algo muy similar a lo que estamos viendo ahorita. Alcanzaron a ver un resplandor de luz muy fuerte, muy intensa, un resplandor extraño. Pues ¿qué podría ser que iluminara tanto? No había una explicación de qué sería lo que podría ser.
les llamó mucho la atención. Por aquí se detuvieron, amarraron sus burros de alguno de estos árboles. Estos mezquites son muy antiguos, los mezquites son muy viejos. Lo más seguro es que cuando eso sucedió, algunos de estos mezquites ya estaban. Entonces muy probablemente amarraron sus burros en alguno de estos mezquites y se decidieron ir a asomarse a ver qué era lo que estaba ardiendo o qué era aquel resplandor tan fuerte. Ustedes saben que en aquellas épocas pues se hablaba mucho sobre tesoros. Estamos en un terreno rodeado de haciendas, de estancias, entonces es muy probable que aquí por todas estas zonas haya entierros de dinero. Muy probablemente estos muchachos se vinieron motivados por ver si era un fuego de esos. Pues resulta que se vinieron entre la maleza, entre la jaralera, se vinieron caminando buscando ese resplandor, y a los cuantos metros, a unos cuantos metros, miren, nomás que está bien tupido, no hay mucho por donde pasar, pero voy a hacer un esfuerzo, mi gente, porque son gatuños y son bien espinosos. Entonces resulta, ahí está, ya tomamos un jaralito. Resulta que al poco andar a unos cuantos metros, y yo me imagino que fue más o menos esta zona, había un pedacito así descampado, como si lo hubieran escombrado a propósito, como si hubieran desmontado, limpiado un espacio. A propósito estaba un planito muy limpio, y ahí descubrieron que había un ataúd con 4 velas, una en cada esquina. Las velas estaban ardiendo muy intensamente, su llamarada, su flama estaba muy alta, una luz muy amarilla, y ese era el resplandor que ellos miraban desde lejos. La luz de aquellas velas iluminando las ramas de los árboles. Y miren, más o menos dieron de referencia a esos mezquites, y si se dan cuenta, todo está bien tupido, y aquí exactamente en esta zona está limpio, vean. Aquí está muy limpiecito. Yo no quiero decir que sea aquí exactamente, ¿verdad? Pero es muy probable, porque nos dieron de referencia a esos mezquites, nos dijeron que unos cuantos metros, y aquí, curiosamente, se prestaría mucho para pensar que es el lugar exacto donde probablemente estuvo el ataúd y sus 4 velas. Sus 4 velas ardiendo muy intensamente, un ataúd de madera antiguo, de los que usaban en aquellas épocas. Aparentemente aquí había un cuerpo, aquí estaban velando un difunto. Ellos, al darse cuenta, pues ¿qué tendría que estar haciendo un cuerpo aquí en plena madrugada? ¿Qué tendría que estar haciendo? Ellos, así como lo vieron, empezaron a caminar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, asustados. No comprendían qué era lo que estaba pasando, pero no era solamente el ataúd. En una de las esquinas de aquel ataúd, en una de las esquinas estaba sentada una viejecita, una mujer ya muy mayor, vestida de negro, con un velo o con un rebozo que le cubría la cara. Lo tenía encima de su cabeza y le cubría gran parte de la cara, no se le miraba su cara. Y ahí estaba esa viejita sentada en una esquina del ataúd, encorvada. Ella no los volteó a ver, no los volteó a ver. Pareciera como si no se hubiera dado cuenta que estaban ellos ahí. Al verla, les recurrió un escalofrío muy fuerte por todo su cuerpo y decidieron salir muy sigilosamente, sin hacer ruido. Pues prácticamente imposible, porque vean, simplemente al caminar uno va pisando la hierba. Pero a pesar de los ruidos que ellos venían haciendo, la viejita no se movía, no los volteaba a ver, aparentemente no se daba cuenta que ellos estaban ahí. Llegaron, desamarraron sus burros, se montaron y se fueron al rancho. Cuando iban llegando a la comunidad, uno de ellos le dijo al otro: ¿tú sí viste lo mismo que yo vi? Dijo: sí, lo vi exactamente lo mismo. ¿Qué era eso? Pues no sé, pues ese ataúd, ¿qué? ¿La señora qué? Dijo: no, ¿sabes qué? No vamos a decir absolutamente nada, nada, porque la gente va a decir que estamos locos, no nos la van a creer. Pero como les decía hace un rato, afortunadamente, pues algo así es muy difícil de guardárselo uno. En la primera oportunidad que tuvieron se lo platicaron a alguien. Gracias a eso es que esta historia se dio a conocer un poquito y pues llegó a nuestros oídos. Este par de jóvenes al siguiente día en la mañana no se quedaron con las ganas. Agarraron sus burros y vinieron una vez más, amarraron los burros exactamente en el mismo árbol y caminaron en la misma dirección, y ahí no había ningún ataúd, ningunas velas, ni ningún rastro de alguna viejita, ni las piedras donde estaba sentada.
no había absolutamente nada. Estaba ese espacio vacío, ese espacio lleno de, pues bueno, limpio, por así decirlo, pero no había ningún rastro de ningún ataúd, no había rastros de que hubieran quemado algo, no había nada, nada, pues, para que mejor me entiendan. Lo que vino pasando es que en ese preciso momento se dieron cuenta que lo que ellos acababan de ver, pues era una aparición fantasmal. Era algo que no pertenecía a este mundo. Entonces, a ver, mi gente, ustedes díganme una cosa. Para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que ellos estaban viendo? ¿Por qué en medio del monte iba a haber un ataúd, una persona velando un cuerpo, una sola persona, una sola viejita? ¿Qué significa eso? ¿Qué fue lo que esos jóvenes vieron? Son jóvenes que hoy en día pues ya son personas mayores. Se dice que eso sucedió ya más o menos un aproximado en 1930. Aquí pasan muchas cosas muy extrañas. Nos platican también de un arroyito donde está un mezquite y se miran sus raíces. Es muy famoso, bueno, la gente lo identifica por eso de las raíces. Y platican que la gente miraba un perro negro ahí. En ese preciso lugar siempre le salía ese perro. Un perro negro, completamente negro, pero de una apariencia pues que no era normal. No les daba mucho miedo porque el perro no los agredía, no les ladraba, no les hacía nada, pero siempre le salía a la gente ese perro ahí, siempre le salía ahí, los seguía hasta el rancho, pero no les hacía nada. Pero por eso es que se les hacía extraño, porque siempre salía del árbol, de ahí de ese árbol raizudo. Supuestamente se dice que muy probablemente ahí pudiera haber algún tesoro y ese perro algo tiene que ver. Es el protector o algo significa. Quién sabe, esas son las creencias, eso es lo que la gente se imagina. Y miren, yo me estoy dando cuenta que sí es real, porque estoy viendo que este sí es un camino. Miren, era el camino original que se usaba en aquella época, el camino de los hacendados. Entonces imagínense, en aquellas épocas los hacendados transitaban por aquí sus carretas, sus calandrias, en mulas, a caballo, de todas las formas posibles. Entonces imagínense todo lo que no pudo haber sucedido en los tiempos de la revolución. Muy probablemente por aquí huyeron o por aquí vinieron a esconder sus dineros. Muchas de las veces lo enterraban fuera de la propiedad, fuera de la casa grande. A lo mejor en sus potreros dejaban como seña algún árbol, algún arroyo, alguna piedra, algún peñasco, para ellos recordar después dónde enterraron ese dinero. Y muchas de las veces ellos fallecían y no le decían a nadie, o nadie se daba cuenta, o se les llegaba a olvidar, y muchos de esos dineros pues ahí quedaron, y a veces son las manifestaciones, o los sustos, o son las veces que la gente se aliviana porque dan con aquello sin esperárselo. De repente ha habido personas que se han encontrado aquellos dineros, personas de muy buena suerte y yo me imagino que de muy buen corazón también. Porque también, si no me equivoco, hay otra historia por aquí muy cerca donde se dice que también por el camino muchas personas han llegado a escuchar el ruido de una carreta. Pues imagínense, en aquellas épocas las llantas de las carretas eran de madera, con fierro. Muchas de las veces traían herrería y madera y les hacían una pequeña capita o una llantita de guayule que era muy delgadita. Era como si fuera, a como las he visto, es como si fuera la suela de un guarache, más o menos de ese grosor. Entonces cuando corrían las carretas por las calles de tierra, las calles empedradas, eran muy escandalosas, hacían mucho ruido. Entonces mucha gente ha escuchado que por el camino viene una carreta a toda velocidad, como si los animales que la vienen estirando vinieran desbocados, y se sale del camino. Escuchan el escandalazo de cuando la carreta se sale del camino, se estrella, se voltea, se escucha todo el ruidazo del accidente y como de pertenencias que venían adentro, arriba de la calandria o arriba de la carreta, y como si todo saliera disparado. Se escucha el ruido de monedas, muy probablemente llevaban alguna carga de dinero, y se escucha todo ese escándalo cuando vienen los caballos desbocados, cuando se sale del camino, la carreta se estrella y sale todo volando. Todo eso se escucha, pero no se ve absolutamente nada, solamente se escucha. Entonces es otra manifestación de algo que pudo haber sucedido en el pasado. Entonces imagínense, aquí hay muchísima historia. Esto es lo que hoy en día, pues yo les estoy platicando en este momento. Es lo que yo he escuchado, lo que la gente me ha platicado, pero yo supongo que aquí hay muchísimas más historias. Nomás es dar con las personas que nos las platiquen.
porque como les digo, la hacienda de Buenavista y la hacienda de Santa Fe tienen mucha historia, mi gente. Ya por ahí conocimos el castillo, no sé si lo recuerdan. Queremos saber si nos dan la oportunidad de después conocer unas bodegas, unas trojes muy grandes que están ahí muy cerquitas del castillo. La casa grande de ahí en Buenavista. Ojalá nos den la oportunidad, la iglesia, la antigua. Aunque no entremos, con que nos dejaran grabar sus fachadas, eso estaría bastante bien. Pero bueno, ya más adelante veremos qué podemos hacer. Por lo pronto, pues déjenme ir a buscar a Ana y al señor Gumaro, que nos hizo el favor de traernos a conocer este lugar. Nosotros por ahí le comentamos sobre 2, 3 historias de por acá. Y él nos dijo, ¿sabe qué? Esa represita, yo sí sé dónde está, porque yo por ahí pasaba cuando iba a la escuela. Yo la he visto y esa historia que usted me está contando yo ya la había escuchado. Entonces, gracias al señor Gumaro que nos trajo. Y queremos también por ahí mandarle un saludote a sus hijos que por ahí, algunos de ellos creo que sí ven nuestros videos. ¿Cómo se llama su hijo, oiga? Pues bueno, ahora sí, para que don Gumaro mande un saludo él personalmente a su familia. Muchos saludos a mis hijos, a Chole y su familia, Juan Manuel y su familia, a Crucito y su familia, a Gustavo, su familia, a las hijas de Felipe, mi hermano, mis sobrinas. Las quiero mucho. Gracias. Un saludote por ahí para todos ellos, ¿no? Pues le gana la nostalgia a don Sí, Gumaro, pues no, cómo no, pues es que toda su familia allá, ¿verdad? Pero bueno, pues un saludote para todos ellos y muchas gracias por prestarnos a su papá. Fíjense que qué bueno que dimos con él, porque nosotros solos no hubiéramos dado con este lugar. Esta represita está muy escondida, no hubiéramos dado, y gracias a don Gumaro pues fue que pudimos compartirles este lugar, esta ubicación y estas historias. Bueno, las historias como quiera ya las traíamos, pero lugar. Aquí pasaba 2 años a la escuela, a Buenavista. Oh, sí. Quinto y sexto. 2 años se aventó caminando. 2 años caminando. Y este era el camino. Este era el camino. Aquel camino de allá no había. Miren nada más. Sí. Oiga, por eso yo creo que tantas cosas suceden aquí, ¿verdad? Porque yo creo el camino que usaban los hacendados, ¿no? En aquella época. Era que en aquel tiempo, sí. Ya le digo, Luis. No, pues muchas gracias, don Gumaro. Le agradezco mucho el habernos acompañado y pues darnos la oportunidad de conocer este lugar. Pues, gracias a ustedes. Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado este video. Nos despedimos, Ana en la cámara, su servidor Luis Carrillo, aquí con don Gumaro, y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.